Buenos días. Nosotros vamos a hablarles sobre el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nuestro grupo es el grupo 4. Nuestros integrantes son Carol Gabriela Oscategui, María Camila Ortiz Mendoza, Carol Natalia Uribe, Carol González Ruiz y Kendi Marina de la Hoz. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos Uribe y bueno, para empezar, para entender realmente el TEA, debemos ir más allá de lo que vemos en la superficie. Como señal, el reconocido modelo del psicólogo Russell Barclay, el TEA no es simplemente un problema de atención o de que el niño no quiera hacer caso. En realidad, estamos hablando de un trastorno del desarrollo del autocontrol y la autorregulación. Barclay nos explica esto a través de tres puntos claves. Primero, hay una deficiencia en la inhibición conductual. Esto significa que a estos niños les cuesta mucho poner un freno de mano a sus primeros impulsos o acciones automáticas. En segundo lugar, esto afecta directamente a las funciones ejecutivas. Imaginemos las funciones ejecutivas como una torre de control del cerebro, que está encargada de planificar, organizar y autorregularse. Al estar afectada, gestionar, al estar afectada, gestionar el propio comportamiento se vuelve un reto diario. Y en tercero, hay una clara dificultad para retrasar las respuestas ante un estímulo. En palabras sencillas, si algo les llama la atención en el entorno, les cuesta muchísimo ignorarlo o esperar su turno para reaccionar. No es falta de voluntad, es una respuesta cerebral inmediata. Pasa a la diapositiva. En las bases biológicas. Bueno, sabiendo esto, la pregunta clave aquí es, ¿por qué ocurre? Aquí es donde entran las bases biológicas, que se explican a través de tres pilares fundamentales: la genética, la rinobiología y la neuroanatomía. Si imaginamos la genética, si miramos la genética, los estudios con gemelos demuestran que el TDA tiene una heredabilidad estimada del 80%. Esto lo convierte en uno de los trastornos con mayor carga genética en la psiquiatría. Es decir, hay un componente biológico de nacimiento muy fuerte. No es algo causado por pautas de crianza. Desde la neurobiología, citando a la neurocientífica Nara Wolkow, se ha encontrado una hipofunción, es decir, un funcionamiento más bajo de lo normal en la vía dopaminérgica en un sistema de recompensa del cerebro, especialmente en el núcleo accumbens. Al haber menos disponibilidad de dopamina, el cerebro le cuesta mucho activar la motivación intrínseca. Por esto, mantener la atención en tareas que no ofrecen una gratificación o un premio inmediato es un esfuerzo mayor para ellos. Y finalmente está la neuroanatomía, sí. Investigaciones como las de Shaw muestran que existe un retraso en la maduración del grosor cortical, especialmente en las áreas prefrontales, dado de que estas zonas se encargan de la atención y la planificación. Este retraso madurativo explica perfectamente por qué sus procesos de control van a un ritmo distinto. Listo. Ya. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el TDAH como patología. Primero, ¿qué es una patología? La patología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades, sus causas, síntomas y los cambios que producen en el organismo. Según Vinay Kumar y Abul Abbas, en el libro Robbins Encontran del año 2015, la patología estudia los cambios estructurales y funcionales que producen las enfermedades en el cuerpo humano. Ahora le hablaré sobre el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Es una patología o trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la atención, el autocontrol y el comportamiento. Según el autor Russell Barclay, el TDAH es un trastorno neurobiológico relacionado con las dificultades en las funciones ejecutivas del cerebro, como la concentración, la planificación y el autocontrol. También está el autor Thomas Brown, que él explica que la patología afecta la capacidad del cerebro para mantener la atención y regular las emociones y conductas. Por otro lado, también tenemos la OMG en 2022, que es la Organización Mundial de la Salud. Reconoce el TDAH como un trastorno de neurodesarrollo que puede afectar el aprendizaje, las relaciones sociales y el rendimiento escolar de los niños. Siguiente diapositiva. Ahora, aquí en esta imagen podemos ver unos estudios con neuroimágenes que muestran la corteza prefrontal menos activa, problemas en el cerebro frontoestrestinal y también podemos ver en los cambios en el sistema dopaminérgico, problemas de organización y dificultad para prestar atención. Por otro caso está la fisiopatología, que esta fisiopatología explica qué sucede en el organismo debido a la enfermedad, en este caso la alteración del sistema nervioso, que afecta el funcionamiento normal del cerebro. Quiere decir que las neuronas son las células encargadas de transmitir información, pueden dañarse o comunicarse corruptamente. Esto provoca dificultades como en el problemas de la memoria, el movimiento del lenguaje o la conducta. Kumar en el 2019, reconocido mundialmente por los aportes del estudio de la fisiopatología, fue el padre de esta fisiopatología. Siguiente, por favor. ¿Cómo ocurre? Pues más que todo en el TDAH ocurren unas alteraciones en el área del cerebro, como la atención, la conducta y los impulsos. Entonces, más que todo, la enfermedad ocurre mediante las áreas del cerebro, presentan, como yo dije, alteraciones o daños. Esto dificulta la transmisión adecuada de las señales nerviosas, afecta también el funcionamiento de diferentes partes del cuerpo. También dependiendo de la zona afectada del niño, puede presentar problemas como la coordinación, los movimientos, comprender la información y comunicarse y responder a los estímulos. Human en el 2019 también reconoció esto como una parte muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo se descubrió el TDAH? Los principios estudios y comportamientos comenzaron hace 100 años por médicos y científicos que observaron que algunos niños presentaban como unas características como dificultad para concentrarse, mucha inquietud o hiperactividad, impulsividad, problemas al inicio como normas o tareas. Al inicio también presentaban cosas como los comportamientos eran no solamente problemas de disciplina o la mala crianza, sino también como el descubrimiento de esta relación en el funcionamiento del cerebro. Barclay en 1990, un neurológico y psicólogo clave en la teoría moderna del TDAH, desarrolló no solo el modelo y explica también el trastorno, principalmente como un déficit en el control de el cerebro y las funciones ejecutivas del cerebro. Gracias. Bueno, hola, mi nombre es Kendi de la Hoz y yo voy a hablarles de 4 factores importantes en la dinámica del cerebro desde pues, la neurociencia. Primero tenemos el conflicto entre redes.
Entonces, desde acá de la neurociencia cognitiva, el TDAH se entiende como una falla en la alternancia de redes neuronales. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, como vemos en la gráfica, en el primero tenemos lo que sería un cerebro típico común y en el color naranja tenemos un cerebro con TDAH. Nosotros tenemos dos redes de control importantes, que es la red de control ejecutivo, que acá la podemos ver en el color azul, que es la atención enfocada. Es cuando tenemos una tarea y toda nuestra atención está puesta en eso. Por ejemplo, si estás trabajando y tu jefe te dice, necesito un informe en media hora, entonces tu cerebro automáticamente tiene toda la atención enfocada en eso. Y tenemos por otro lado la de color naranja, que es la red de modo predeterminado, que se le dice que es la mente divagante. Aquí esos pensamientos que se van, digamos, cuando estás distraído, cuando no tienes tu atención en algo realmente enfocado, empieza la mente a divagar. Ahí es donde empieza quizás estos pensamientos de que voy a comer para el almuerzo, pasa una mariposa volando y me quedo pensando. Entonces, esas son dos redes diferentes. Pero ¿qué pasa? En un cerebro típico, cuando una red sube, la otra baja. Es decir, si tengo mi enfoque en algo, mi mente divagante está baja. Y si mi mente divagante está alta, pues mi red de enfoque está baja. Así como lo vemos en la, en la gráfica acá. Lo vemos, la azulita está arriba, la naranja abajo, el azul abajo y después la naranja arriba. ¿Qué pasa en un cerebro con TDAH? Aquí hay una intrusión. Entonces, si pueden ver, las dos redes están latentes y potentes al mismo tiempo. La red de modo predeterminado, pues se intruye incluso cuando se intenta enfocar. Como vemos en la gráfica, chocan entre sí. Ambas están activas al mismo tiempo. Y aquí, Sonuga, Bark y Castellanos en el 2007 dicen que el problema no es la falta de atención, sino la interferencia de pensamientos internos en momentos que requieren foco externo. Por otro lado, tenemos la inestabilidad de estado. Entonces, en nuestro cerebro, cuando normalmente tenemos pues también la atención, van a pasar momentos y nuestra atención va a estar enfocada. ¿Qué pasa en un cerebro con TDAH? Que primero hay una atención inicial, está fuerte, está enfocado, está en lo que su mente le dice se tiene que enfocar en esto, pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, la transición, entonces ya esta activación se vuelve parcial o irregular. Y después la atención sostenida pues se vuelve muy baja y esta baja en las áreas frontales que por eso para estas personas pues es difícil mantener el enfoque. Como vemos en la gráfica puede estar en la atención inicial en 85% y en segundos en la transición puede estar en 15%, después en 50%. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay grandes fluctuaciones en la activación cerebral y el rendimiento a lo largo del tiempo. Entonces, Castellanos acá en el 2005 dice que esta variabilidad es una falla en el mantenimiento del estado de alerta, lo que produce pues una ejecución errática y lapsos atencionales breves pero frecuentes. Después tenemos la sincronía oscilatoria y ritmos electroencefalográficos. En nuestro cerebro, todos los humanos tenemos ondas teta y ondas beta. Las ondas teta son todas aquellas que son grandes, lentas y fluidas. Normalmente esas son las que tenemos antes de irnos a dormir. Es por eso que nuestro cerebro empieza a trabajar más lento, pues ya es como su switch de ir apagándose. Y después tenemos las ondas beta, que son las bajas, que son ondas más rápidas, como vemos ahí en la gráfica, más rápidas y presentes aquí en un cerebro con TDAH. Las ondas beta son presentes en la parte occipital del cerebro y en la frontal las ondas teta. ¿Esto qué hace? Pues que estas ondas, como son más lentas, más grandes, se podrían decir así, viajan más despacio, entonces va a causar que la corteza prefrontal va a reflejar la hipoactivación y dificultades en el control ejecutivo. Entonces, al pasar esto, lo que le envía las señales al sistema nervioso es de que el cuerpo tiene que activarse.
Entonces es por eso que el cerebro va a intentar compensar esta lentitud con actividad motora excesiva. Por eso su cerebro está quizás trabajando mucho más despacio, pero su cuerpo está en constante movimiento, pues es algo que no puede controlar. Aquí siguiendo las investigaciones pues, de estos autores, Barry, Clark y Johnson, dice que el cociente teta y beta es un marcador neurobiológico que nos indica un estado de hipoactivación cortical persistente. Y por último tenemos la red de control cíngulo-opercular. En nuestro cerebro, la corteza cingulada es la que detecta los errores. Entonces, si hacemos algo mal, ella es la que detecta los errores y por consiguiente después hay una corrección de conducta. ¿Qué pasa en un cerebro con TDAH? Que hay comunicación ineficiente entre la corteza cingulada anterior y la ínsula. Eso va a afectar pues el monitoreo de errores y la regulación de la conducta. Es por eso que se relaciona mucho con las dificultades para mantener la vigilancia, detectar errores y ajustar la conducta de manera adaptativa. Probablemente vemos las personas con esta dificultad de que no reconocen el error hasta que alguien más se lo marca. Aquí Brosh, Valera y Sedman dicen que han demostrado que mediante la neuroimagen funcional existe una respuesta reducida en la corteza cingulada, lo que impide que el estudiante monitoree y corrija su propia conducta en tiempo real. Hola, yo soy Camila Ortiz y les voy a hablar sobre el desequilibrio del tiempo, motivación y recompensa. Entonces tenemos una gráfica que se llama la curva de descuento temporal. Vemos que la línea azul es un cerebro neurotípico y la naranja es un cerebro TDAH. En el primer recuadro tenemos miopía temporal y aversión a la demora. La miopía temporal es como una miopía física, pero con el tiempo. Entonces, esto quiere decir que el cerebro con TDAH ve los, ve las recompensas, pero las de la hora, las del ahorita. Y las futuras no es capaz de percibirlas, no las visualiza, no lo planea bien. Entonces, esto lo que hace es que pues el niño sienta un chispazo, como lo vemos en la gráfica, por las recompensas de la hora, pero las lejanas simplemente no las percibe. La aversión a la demora, tenemos que entender que la aversión es asco o rechazo y demora pues es a la espera. Entonces es el rechazo a la espera. Dice tendencia estructural a valorar excesivamente las recompensas inmediatas frente a las futuras. Aquí, ¿quién actúa? Actúa la corteza prefrontal dorsolateral, que es como un reloj. Es como un reloj que ayuda a que el cerebro imagine lo futuro. Entonces, un cerebro con TDAH no lo ve, no tiene como esta parte totalmente activa, entonces no se imagina y no proyecta futuro. Y también la sustancia aquí, podemos decir que domina acá, es la dopamina basal. Esta es la que hace que el cerebro se mantenga en calma. Entonces hay menos dopamina basal que hace ante la espera, esta dopamina se va en picada y esto hace que despierte la amígdala. La amígdala que va a producir miedo y alerta. Entonces la espera, si ponemos un niño a esperar a decirle no, la recompensa va a ser dentro de un mes o una semana, esto lo va a ver, lo va a recibir el cerebro como una señal de sufrimiento. Esto según Zúñiga 2002-2003. Tenemos la siguiente, que es la vía mesocorticolímbica alterada, que dice que es anomalías estructurales en el estriado ventral. El estriado ventral es, el estriado ventral básicamente es la estación receptora de la motivación, o sea, recibe la dopamina. ¿Qué hace entonces? El estriado ventral recibe esta dopamina y le dice al cerebro, oye, hagamos esto está bueno, entonces lo vamos a hacer. Y pues en un cerebro con TDA no funciona pues del todo así. Tenemos también los receptores de dopamina. Los receptores, imaginémoslos que son como un candado o son como con puertas que hacen que encajen perfectamente la dopamina para que las neuronas puedan trabajar correctamente.
Entonces, ¿qué pasa cuando esto no funciona bien? Es el cerebro no percibe normalmente como se tiene que percibir una motivación y anticipación al beneficio. Después tenemos la hipoactivación ante la distancia. Hipoactivación es baja o apagada, entonces es baja activación cerebral ante la distancia. Entonces el núcleo el núcleo accumbens está en la estriada ventral, en el estriado ventral, perdón, y funciona como un interruptor o un botón que le dice a nuestro cuerpo, vamos a hacer esto o vamos a hacer la tarea. Entonces, en este núcleo accumbens no se activa ante recompensas lejanas, pero muestra altísimas respuestas ante estímulos inmediatos. Esto aquí que podemos ver, la dopamina básica, que básicamente es como este chispazo que le da para decir, no, si vamos a hacer esto. En esto en donde lo vemos, en la gráfica, en la línea naranja, vemos que al inicio, ante una recompensa el de la hora, vemos que hay un pique, vemos que hay una subida, pero pues ya que con las lejanas, como ya lo dije anteriormente, va bajando. Esto según López y Alberts 2010. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos economía neuronal y esfuerzo metabólico. Economía neuronal, principio de neuroeconomía. El cerebro asigna recursos optimizando la energía consumida, costo metabólico, frente a la ganancia de la conducta. Entonces se podría decir que esto es como una ley biológica del cerebro. Imaginémonos una empresa. Entonces, en una empresa, ¿qué se hace? Se cuida su dinero. Nuestro cerebro lo que hace es que cuida la energía y cuida no gastarla en vano. Tenemos a esto según Glimcher 2010, Kahneman 2011. En la primera gráfica tenemos un cerebro neurotópico y tenemos el esfuerzo cognitivo. Dice el recurso neurometabólico. Cuando hablamos de recurso neurometabólico, recurso con el que funciona el cerebro sería la glucosa y el oxígeno. Entonces dicen que estos recursos neurometabólico exacto requerido para mantener el control inhibito. El control inhibito es como un quedarse quieto y es tener la capacidad como de bloquear las distracciones que están a nuestro alrededor. A esto se refiere. Y la atención sostenida en un cerebro neurotípico. Ahora, en un cerebro TDAH, vemos que la batería se gasta muy rápido y esto provoca fugas. Dice fatiga prematura. ¿Qué pasa aquí? Que la corteza prefrontal no se activa sola correctamente. Entonces, ¿qué pasa acá? El cerebro se tiene que estar obligando a prestar atención y a fijar la atención. Entonces, como se obliga, utiliza muchos recursos neuronales para alcanzar un mismo nivel de concentración que un cerebro neurotípico. Esto que provoca una depleción rápida de energía. ¿Qué es la depleción? Que básicamente se gasta rapidísimo la energía en muy poco tiempo. Y la desregulación de la vigilancia basal. La vigilancia basal es el estado de alerta. Entonces, básicamente hay una caída extrema de atención. Siguiente diapositiva. Tenemos procesamiento atencional y conectividad funcional. En la primera gráfica tenemos relación señal-ruido. Dice acá, relación desfavorable, donde el ruido de fondo fisiológico es nuestros pensamientos o también, por ejemplo, los latidos del corazón. Entonces a veces se distraen por estas simples cosas que uno dice, no, pues uno no se da cuenta, pero ellos sí, para ellos esto puede ser una distracción. Y dice también, el ruido puede ser también ambiental, distracciones visuales, ahogando la señal del objetivo de la tarea, impidiendo el procesamiento claro. ¿Qué pasa acá? Básicamente menor dopamina y neuroadrenalina. La neuroadrenalina
es para subir el volumen de la tarea, o sea, del objetivo al que se quiere llegar. Y la dopamina baja el volumen del ruido. Entonces, ¿qué pasa acá? Que están básicamente casi que al mismo nivel. Entonces, eh, como están casi básicamente al mismo nivel, tiene como la misma importancia. Entonces, esto es lo que hace que el niño pues se distraiga o no preste del todo atención. El bottom-up versus top-down. Dice predominio absoluto del sistema bottom-up. El sistema bottom-up es de los sentidos hacia el cerebro. Entonces es, por ejemplo, cuando escuchamos un ruido muy fuerte e inmediatamente nuestro cerebro nos hace voltear a mirar qué es. Entonces es esto, es algo que no controlamos. Sobre, sobre la modulación top-down, que es el control voluntario. Entonces es cuando estamos distraídos, no sé, mirando una ventana y nuestro cerebro una vez nos dice, no, tenemos que prestar atención a la clase. Esto sí es voluntario. ¿Qué pasa? Que aquí el dominante es el bottom up. La siguiente es la malla frontoparietal, que es una conectividad entre la parte frontal y parietal del cerebro. Entonces hay una conectividad funcional débil y, y la falta de sincronización es responsable de sostener la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, según Cole 2007 y Buchener 2013. Ya. Hablando de las actividades, tenemos la del control inhibitario, que es para evaluar el control inhibitario usamos esta estrategia. Es el niño debe frenar su impulso natural y decir lo opuesto a la imagen. Su objetivo es medir qué tan rápido logra detener una respuesta automática y controlar su impulsividad. Siguiente diapositiva, por favor. Flexibilidad cognitiva. En esta, para la flexibilidad cognitiva, el niño empieza clasificando por color y de repente le cambiamos la regla a clasificar por forma. El objetivo es observar su capacidad para cambiar de estrategia mental y adaptarse a las nuevas instrucciones y quedarse atascado. Ya, siguiente diapositiva. El objetivo de esta actividad es observar la atención sostenida y el seguimiento de instrucciones. En esta actividad es una actividad del semáforo en donde se le van a ir mostrando a los niños una ficha con colores. Cada color es una acción. Verde, caminar normal; amarillo, más lento; y rojo, quedarse quieto. A medida que pasa el tiempo, se le va a ir añadiendo más velocidad. Siguiente diapositiva, por favor. Es el mismo objetivo, observar la atención sostenida del seguimiento de instrucciones. Este es un juego de memoria con fichas. Básicamente es que se van a colocar todas unas fichas boca abajo y el niño tiene que ir buscando los pares para encontrar todos los pares. Siguiente diapositiva. Bueno, esta más que todo se basa en buscar el error a pues alguna dificultad, pues ahí muestran más que todo, por ejemplo, lo que es, primero pues vemos en la imagen que el niño está buscando lo que es un libro, un reloj, etcétera. Y en la otra, pues es la otra actividad, estas son palabras enredadas. Entonces, lo que pasa es que el niño tiene que buscar, por ejemplo, si es casa, si es perro, mirar cómo enreda, o sea, más que todo, la enreda es esto, cómo identificar el error de esto y el poder descifrarlo. Y pues su objetivo es evaluar niveles de hiperactividad motora. Después tenemos la actividad de la sopa de letras. Su objetivo es evaluar la atención selectiva y el control inhibitorio del estudiante mediante el rastreo visual y la discriminación de un estímulo diana entre distractores específicos. El niño tendrá que encontrar la letra indicada y a mitad del tiempo se le cambiará otra letra. Después tenemos la actividad de cifras en cadenas. El objetivo es evaluar la capacidad de planificación, ordenamiento secuencial y memoria de trabajo del estudiante mediante la reorganización mental de estímulos alfanuméricos bajo criterios específicos. Como vemos, tendrá una ficha y tendrá que organizarla los números de menor a mayor y las letras en orden alfabético y después de un tiempo al revés.
Bueno, seguimos con la actividad torre de instrucciones. El estudiante deberá construir una torre usando vasos, siguiendo instrucciones específicas. Su objetivo es evaluar la atención sostenida, comprensión, seguimiento de instrucciones y organización. El evaluador dará instrucciones verbales que el estudiante deberá seguir para construir la torre. Siguiente, seguimos con el cambio de palmas. El estudiante deberá responder según las reglas del juego que cambiarán inesperadamente. El objetivo de esta actividad será evaluar la capacidad de atención, el control, la rapidez de respuestas y adaptación a cambios de reglas. Siguiente, por favor. Actividad, armemos el rompecabezas. El objetivo es fortalecer la atención, la concentración y la organización visual mediante él armando un rompecabezas, favoreciendo el seguimiento de instrucciones y la resolución de problemas. Bueno, las instrucciones son la observación de imagen de guía del rompecabezas, empieza por los colores, formas, armar primero las esquinas y los bordes para así facilitar la actividad. Por último, tenemos aquí las bibliografías. Ahí están todas completas y muchas gracias.